Vamos a conversar algunas cosas muy puntuales sobre la estrategia de IEP comunitario. Eh, una pregunta que siempre pongo a las personas en formación a pensarse sobre IEP comunitario es exactamente qué es eso desde el punto de vista metodológico y cuál es el objetivo central de el IEP comunitario. Y con frecuencia las personas leen los documentos que se les ponen y finalmente no les queda como tan claro ni la primera respuesta ni la segunda. Entonces, lo primero que hay que decir que el IEP comunitario, metodológicamente hablando, es una estrategia de trabajo en red. ¿De acuerdo? De tal manera que el IEP comunitario, por definición, el mismo nombre está diciendo que se realiza dentro de una comunidad. Y cuando hablamos de un trabajo comunitario, entonces tendríamos que definir como, bueno, ¿qué es una comunidad? Porque estamos diciendo que es una estrategia de trabajo en red comunitario. Y entonces, una comunidad se tiende a identificar o a definir como comunidades locales. Esas comunidades locales a su vez tienen como dos grandes acepciones: las comunidades locales cerradas y las comunidades locales abiertas. Las comunidades locales cerradas son aquellas que por definición de alguna u otra manera la gente está como confinada, digamos así. Entonces una comunidad cerrada es, por ejemplo, un colegio, una comunidad cerrada es un jardín, una comunidad cerrada es una cárcel. Esos son tipos de comunidades locales donde eventualmente se aplica una estrategia de tipo comunitario en ese tipo de comunidad. Ahora, la acepción clásica que se maneja en salud pública infantil, es una comunidad local abierta. Eso significa que ya son espacios más grandes, pero tiene algunas características importantes, que es que siempre están definidas en un espacio local. Es decir, la gente sabe cuando estamos hablando de, por ejemplo, un barrio, una localidad, dependiendo del municipio donde se esté haciendo, bueno, una comunidad local va entre qué y qué. Al norte se ubica en tal sitio, al sur se ubica tal cosa, al este se ubica en, ¿sí? De tal manera que cuando hablamos de comunidades locales, en términos de estos elementos estamos hablando de sitios territoriales concretos y específicos. Y eso a su vez es importante porque esas comunidades locales generan dentro de las personas que conviven en ella algún nivel de identidad, de pertenencia, de, digamos, de apropiación del territorio. Entonces, es importante decir entonces que estamos hablando de sitios concretos, específicos, que haya algún nivel de identidad, de pertenencia, sin que eso niegue que no haya elementos que favorezcan la diferenciación al interior de las comunidades. ¿De acuerdo? Porque ninguna comunidad es uniforme en términos de los intereses de los habitantes. ¿Sí me explico? Pero cuando se hace un trabajo comunitario, el trabajo comunitario implica facilitar intereses comunes. Entonces, si estamos hablando de un trabajo comunitario en red, hay que entender que el trabajo comunitario en red siempre son dinámicos. Y usualmente el trabajo comunitario puro siempre se ha entendido desde una perspectiva de responder a los intereses propios de las comunidades. Entonces, cuando se habla, por ejemplo, de un trabajo comunitario, en términos generales, la gente dice, bueno, como comunidad nos interesa hacer tal objetivo, desarrollar tal objetivo. Y resulta que IEP comunitario tiene una agenda específica, ¿verdad? Tiene una agenda específica que usualmente no es una agenda que se ha inventado la comunidad, sino que es una agenda que proviene de ¿quiénes? De nosotros, del sistema de salud, ¿sí? En el cual de alguna u otra manera tenemos que invitar a la gente para que trabajen en pos de implementación de una estrategia que va a redundar en el bienestar de los niños y niñas menores de 5 años en términos de su salud y de las mujeres gestantes. ¿De acuerdo? Es decir, técnicamente hablando, es una estrategia que se desarrolla en comunidad, aunque no es centralmente gestada por la comunidad.
¿Estamos? Esa es una diferencia importante que hay que tener allí. Y como tal, entonces, digamos que los agentes de salud somos quienes dinamizamos la cosa. ¿Y cómo entonces tenemos que dinamizar esa situación? Por un lado, pues tenemos como cuando uno le hace cualquier estrategia de carácter publicitario. Si queremos que la gente se vincule a una actividad en concreta, pues tenemos que decirle, oiga, ¿por qué es importante hacer esto? Porque ha demostrado que tiene impactos, resultados significativos. Entonces, lo primerito que hay que decir es que AYEPI comunitario ha demostrado tener impactos en términos de disminuir mortalidad y enfermedades más comunes en poblaciones de niños y niñas menores de 5 años, así como enfermedades asociadas a la gestación y el parto. ¿De acuerdo? Entonces, es una estrategia en red porque desde el punto de vista del trabajo comunitario deben vincularse distintos sectores y actores para que todos en conjunto, en términos de un objetivo común que se llama AYEPI comunitario, ¿sí?, la gente se ponga de acuerdo para trabajar eso. ¿Sí? El objetivo último de AYEPI comunitario, ¿cuál es? Que en las familias se apliquen lo que se denominan las prácticas claves en salud, que son 18 prácticas claves. Es decir, ¿cuál es el objetivo último del AYEPI comunitario? Que en las casas, en los hogares, las familias apliquen 18 prácticas de salud que se han demostrado que disminuyen la enfermedad y la muerte en los niños. ¿De acuerdo? Entonces, usualmente el ente territorial de salud define dentro de los planes de intervenciones colectivas, tenemos que desarrollar AYEPI comunitario. ¿De acuerdo? Entonces, eso se hace a través de una persona que hace el liderazgo. Esa persona podría ser, por ejemplo, un médico rural encargado por el director del hospital, y ese médico entonces debe buscar a los actores. Entonces, digamos, aquí tenemos al alcalde, yo le echo el cuento al alcalde, le digo, señor alcalde, mire, esto es buenísimo, va a tener esto y esto. Tenemos aquí a la directora de el bachillerato, la directora de el jardín infantil, la señora de la comunidad religiosa, los líderes comunales. Le presentamos como en qué consiste eso y cómo se va desarrollando progresivamente para que se vaya a generar, digamos, un consenso de trabajar ese proceso. ¿Sí? Ahora, en últimas les estoy diciendo que el AYEPI comunitario implica que en las familias se apliquen las prácticas claves. Por lo tanto, ¿cuáles son las herramientas centrales de trabajo? Uno, la visita domiciliaria. ¿Hecha por quién? Por un agente comunitario en salud. Ese agente comunitario en salud puede ser un líder comunitario capacitado en la estrategia, un auxiliar de enfermería, en fin, o sea, una persona que conozca la estrategia y que la pueda implementar. Y una cosa fundamental es que tenga reconocimiento de trabajo. Es decir, lo ideal es que el agente comunitario viva dentro de la misma comunidad, de tal manera que lo visite una persona conocida, que entienda en verdad cuáles son las problemáticas que hay. Y la visita domiciliaria entonces debe hacer un proceso de monitorización en términos de cada una de las 18 prácticas claves. Por lo tanto, el AYEPI comunitario tiene que implementarse de una manera práctica en términos de las necesidades de cada comunidad. Me explico. Si estuviésemos aplicando AYEPI comunitario en Bogotá a 2.600 metros, los que tenga Bogotá, de las alturas, uno diría, bueno, vamos a fomentar la práctica de uso de toldillos. Dice uno, no, porque pues aquí los bichos no suben a esta altura. Entonces esa práctica de pronto la podemos, digamos, no implementar. ¿Sí estamos? Por eso es que la implementación de AYEPI comunitario idealmente tiene que hacerse a partir de procesos censales, digamos, de la ejecución y de los resultados prácticos de cada una de esas prácticas claves. ¿De acuerdo? Y el agente que hace eso es el agente comunitario en salud, que va haciendo unas visitas periódicas de acompañamiento a las familias y cuya periodicidad va a depender de qué en particular está apoyando a cada familia. Si tenemos, por ejemplo, un niño que acaba de salir de una hospitalización por una neumonía, es probable que ese agente comunitario tenga
que visitarlo dentro de los 2 primeros o 3 primeros días de haber salido del hospital, canalizar que el niño vaya a control, regresar a un control dentro de 8 días, ¿de acuerdo? Y eso va a depender entonces de qué tanto se vayan implementando y qué tanto se va a hacer el monitoreo de cómo cada familia va ejecutando cada una de esas prácticas claves. O sea, en síntesis es el agente comunitario a través de una relación cercana con las familias, aquel que puede facilitar que cada una de las prácticas se desarrollen de una mejor manera. Entonces, estos son como un abrebocas general en términos de cuál es como la esencia del IEPI comunitario, cómo se puede empezar como a pensar un poquitico su implementación, y seguramente en otros videos vamos a conversar algunos puntos más específicos sobre cada una de las prácticas claves. Buen día.